Pius Thickness en Harry Potter, que, desde un enfoque psicoanalítico, puede analizarse en términos de control, sumisión y la influencia del poder sobre la psique. En Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Thickness es el ministro de magia bajo la influencia de la maldición Imperius, lo que lo convierte en una figura simbólica de la manipulación y la pérdida del yo. Desde el psicoanálisis freudiano, se podría argumentar que Thickness representa la desaparición del yo bajo la imposición de un superyo externo, en este caso, Voldemort y su régimen. Su identidad como ministro no es suya, sino que está sujeta al poder de otro, lo que lo convierte en un símbolo de la alienación y la obediencia ciega. Sigmund Freud, con su teoría del inconsciente, nos ofrece una manera de interpretar a Thickness como una figura en la que el principio de realidad queda suprimido por una instancia externa que dicta su comportamiento. La maldición Imperius puede verse como una metáfora del control inconsciente ejercido por figuras de autoridad, lo que resuena con la idea freudiana del ser humano, dividido entre sus deseos inconscientes y las normas impuestas por la sociedad. En este sentido, Thickness es una manifestación extrema del conflicto entre el ello y el superyo, donde el yo desaparece por completo. Desde la perspectiva de Carl Jung, se podría interpretar a Thickness como una manifestación de la sombra, aquella parte reprimida de la psique que emerge bajo ciertas circunstancias. Bajo el influjo de la maldición Imperius, su identidad se ve reducida a la obediencia, lo que representa la pérdida del arquetipo del héroe en favor de la sumisión al poder. Jung también hablaba del inconsciente colectivo, y en este contexto, Thickness puede representar a las masas controladas por el miedo, reflejando una sociedad que ha perdido su autonomía bajo el dominio de una fuerza oscura. Jacques Lacan, con su concepto del otro, ofrece otra perspectiva para analizar a Thickness. En el universo de Harry Potter, Voldemort y sus seguidores representan el otro absoluto, una entidad que impone su ley y define la realidad de quienes están bajo su control. Thickness, al estar dominado por la maldición Imperius, pierde su capacidad de subjetividad, convirtiéndose en un reflejo del discurso del otro. Su posición de poder es paradójica, ya que, aunque nominalmente es el ministro de magia, en realidad no tiene agencia, lo que resuena con la idea lacaniana de que la identidad es construida en relación con el otro. Desde una perspectiva más humanista, Carl Rogers podría analizar a Thickness como un individuo cuya capacidad de autorrealización ha sido completamente suprimida. Para Rogers, la identidad se construye a través de la congruencia entre el yo real y el yo ideal. Sin embargo, en el caso de Thickness, cualquier posibilidad de autenticidad es anulada por el control externo. Su estado bajo la maldición Imperius representa la máxima incongruencia, donde el individuo actúa en contra de sus propias necesidades y valores debido a la imposición de un agente externo. Erik Erikson, con su teoría del desarrollo psicosocial, podría situar a Thickness en una crisis de identidad e integridad. Erikson planteaba que la identidad se forma a lo largo de distintas etapas de la vida, y en el caso de Thickness, su sometimiento a Voldemort representa una ruptura con cualquier sentido de autonomía. Si bien en circunstancias normales podría haber sido un líder con sus propias creencias, bajo la influencia de la maldición, se convierte en una marioneta. Desde esta perspectiva, la historia de Thickness es una tragedia de pérdida de identidad. Alfred Adler, quien enfatizaba la importancia del sentimiento de inferioridad y la lucha por la superioridad, podría interpretar a Thickness como un personaje atrapado en un sistema de poder, donde su propio sentido de competencia es anulado. Adler argumentaba que las personas buscan la autosuperación para compensar sentimientos de inferioridad, pero en el caso de Thickness, esta posibilidad desaparece cuando se convierte en un simple instrumento del régimen de Voldemort. Su papel ilustra cómo la estructura social puede impedir el desarrollo personal cuando el poder es ejercido de manera opresiva. En términos de Viktor Frankl y su teoría del sentido de la vida, Thickness podría representar a un individuo que ha sido privado de su capacidad de encontrar significado en su existencia.
Frankl sostenía que las personas pueden soportar cualquier circunstancia si encuentran un propósito, pero en el caso de Thickness, su voluntad está completamente suprimida. No tiene la posibilidad de ejercer su libertad interior, lo que lo convierte en un ejemplo de cómo el control absoluto destruye el sentido de la vida. El análisis de Thickness desde distintas perspectivas psicológicas nos lleva a una conclusión común. Es un personaje que encarna la pérdida de autonomía, el control externo y la disolución de la identidad, ya sea desde Freud, Jung, Lacan, Rogers, Erikson, Adler o Frankl. Su historia es una representación de cómo el poder puede anular la individualidad y convertir a una persona en un simple instrumento de una voluntad ajena.